Bueno chicos, aquí les voy a explicar brevemente con un ejemplo del tema que le tocó a las alumnas Dina y Jessica. Eh, Quise hacer el objetivo general de este tema y adelantar un poco la introducción, bueno, realizar la introducción, de manera de poder indicarles a ustedes cómo tienen que realizar su objetivo general y los pasos que tienen que realizar para la introducción. La mayoría o todos los temas que ustedes recibieron tienen esta misma característica, esa escuela de identidad cultural, el caso de la unidad educativa intercultural bilingüe Amauta Ricciari, voces de los profesores indígenas sobre los recursos educativos. Entonces, esto en sí es el tema de ustedes. Voces de lo que está después del punto, en este caso voces de los profesores indígenas sobre los recursos educativos. En sí, el tema acá central, eso habla de los recursos educativos y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en su proyecto. Los recursos educativos, sabemos que es un tema que es demasiado general, tenemos que construir un objetivo en base a los recursos educativos. ¿Qué se puede o qué queremos lograr con relación a los recursos educativos en este sentido? ¿Qué se quiere o qué se puede lograr a través de los recursos educativos? Concientizar su uso, ¿cierto? Entonces ustedes van a concientizar, este objetivo va a ser concientizar el uso de los recursos educativos. Recuerden que esto es un proyecto y en el proyecto ustedes están dando respuesta, van a dar respuesta a una problemática, ¿sí? Entonces, en este sentido, los recursos educativos es acerca del no uso en la educación, en la unidad educativa, y ustedes van a plantear una solución para concientizar el uso y el mejor aprovechamiento de los recursos educativos en las aulas de clase de los profesores de nuestra unidad educativa. Entonces, el objetivo general nuestro, el verbo que vamos a utilizar, el principal, sería concientizar. Recuerden que en el objetivo general nosotros tenemos tres momentos: el qué, el cómo y el para qué. Por eso les separé acá en amarillo. El qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concientizar sobre el uso de los recursos educativos a los profesores indígenas de la unidad intercultural bilingüe Amauta Ricciari. En verde tenemos el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Bueno, todo se va a lograr a través de la implementación de estrategias metodológicas. ¿Para qué? Lo tengo en gris. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de lograr manifestaciones creativas en la solución de problemas de su práctica pedagógica. Entonces aquí tendríamos elaborado nuestro objetivo general con el qué, con el cómo y con el para qué. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la idea de su objetivo general, recuerde que todos los temas que ustedes lo tienen, voces de los profesores y de indígenas sobre eso que viene sobre en sí va a ser el tema de ustedes. Aquí tengo aquí los demás temas: escuela de identidad cultural, el caso de la unidad educativa Amauta Ricciari, voces de los profesores hispanohablantes sobre la lengua quichua. Entonces aquí es la opinión de los profesores hispanohablantes sobre la lengua quichua. Entonces ustedes van a delimitar su tema. En este caso aquí tenemos también caso de unidad educativa, voces de los estudiantes de la primaria, sobre actividades de aprendizaje. Aquí sería actividades de aprendizaje, sería el tema. En este caso la lengua quichua sería el tema. Recuerden que aquí es la lengua quichua, pero es con relación
a los hispanohablantes. Entonces ustedes van a desarrollar su tema. Esto es bastante general, lengua quichua con relación a los hispanohablantes. Ustedes van a desarrollar un objetivo general en donde el tema va a ser la lengua quichua relacionado con los hispanohablantes. Tienen que delimitarlo, crear un objetivo general. ¿Qué ustedes quieren lograr a través de la lengua quichua relacionada con los hispanohablantes? Tienen que establecerse un objetivo con relación al tema que les están dando. Igual lo van a hacer aquí. Actividades de aprendizaje con relación a quiénes, a los de la primera promoción, bachilleres, o sea, los de tercero de BGU. Actividades de aprendizaje. ¿Qué actividades de aprendizaje? O sea, ¿cómo ustedes van a relacionar las actividades de aprendizaje con los estudiantes de tercero de BGU? Ustedes tienen que formularse un objetivo general con un qué, con un cómo y con un para qué, de la manera como ya yo les mostré. Aquí, vos, profesor indígena, sobre los recursos didácticos educativos. Bueno, esto ya lo trabajamos. Y también tenemos recursos educativos, creo que es el mismo tema, sobre el modelo desde los padres de familia. Aquí el tema ya es con relación a los padres de familia sobre el modelo educativo de la educación intercultural bilingüe. Tienen que plantearse, aquí el tema es el modelo educativo de educación intercultural bilingüe con relación a los padres de familia. Si ustedes de igual forma tienen que plantearse un objetivo relacionado modelo educativo intercultural bilingüe con los padres de familia, con un cómo, con un qué, perdón, cómo y para qué, ¿sí? De todas maneras, si tienen alguna duda con relación a la formación del objetivo general, me pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, volviendo al tema de la introducción, ya habiendo socializado un poco acerca del objetivo general, vamos a pasar a la introducción. En la introducción ustedes tienen que desarrollar su tema haciendo mención del mismo desde lo general hacia lo específico. Si mi tema es con relación a los recursos educativos, yo no puedo comenzar a hablar de una vez en mi introducción, en mi primer párrafo, acerca de los recursos educativos. Tengo que hacer un recuento, tengo que hablar de lo más general de los recursos educativos. Los recursos educativos, ¿qué sería lo más general de los recursos educativos? Pues poder llegar al contexto histórico de la educación. Eso sería lo principal que ustedes tienen que hablar en este caso, porque cada tema es diferente, pero en el caso de los recursos educativos tendríamos que hablar de la educación primero. Entonces yo les coloqué en amarillo y desarrollé la introducción desde lo más general hasta lo más específico. Vamos a ir leyendo. Dice: resulta necesario posicionar en su contexto histórico y cultural los conceptos de la educación, a fin de conocer cómo ésta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La historia de la educación se enmarca en el establecimiento de las edades del hombre, teniendo sus inicios en la edad antigua, en donde se ha establecido las concepciones y prácticas educativas de las culturas de la India, China, Egipto e Israel. Años más tarde, el mundo romano asimila el helenismo como la figura en el cual se fundamenta la docencia, donde se toma en cuenta a Cicerón, principal impulsor del humanismo. Fíjese que aquí yo comienzo hablando del contexto histórico de la educación y luego lo voy haciendo más específico y caigo en el helenismo, que es fue una de las figuras fundamentales de la docencia, ¿sí? Y luego nombro a Cicerón, principal impulsor del humanismo. Entonces yo voy reduciendo mi tema un poco más, nombrando el humanismo, y después me habla explico un poco más acerca de esto, haciendo mención de los humanistas, que eran, según Cicerón, aquellos hombres que se interesaban por la cultura, que mostraban curiosidad y un espíritu abierto hacia otras ideas y otros pueblos. Esta curiosidad fue la que siglos más tarde impulsó a la creación de las universidades,
a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Fíjese que como yo voy reduciendo mi tema, primero hablo de un contexto histórico de la educación, de la Edad Media, de la prehistoria, y luego lo voy haciendo más específico, haciendo mención del helenismo, luego el humanismo, y después en el humanismo se crean las universidades. Fíjense que ya yo estoy de lo macro a lo micro, ya voy por la creación de las universidades, ¿cierto? Ahora, desde entonces las universidades y escuelas han sido pieza fundamental en el desarrollo de la educación. Sin embargo, se conoce que ésta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Esta evolución ha sido posible gracias al avance de la tecnología. Fíjese, aquí se me olvidó colocar en amarillo, porque ya tengo la creación de la universidad y luego le doy importancia a la misma a través del avance de la tecnología, para caer en el tema que realmente quiero poner en mi introducción, o al tema micro de mi introducción, que es los recursos educativos, que ha dado paso al perfeccionamiento de los recursos educativos como proyectores, y aquí los menciono. Vean cómo yo caí de lo macro en el concepto de la educación, creación de las universidades, hago mención del helenismo, luego la importancia de las universidades, el avance de la tecnología, y después caigo en los recursos educativos, que es lo que realmente mi tema se trata. Fíjense que yo no entré, a pesar de que mi tema es de los recursos educativos, yo no entré hablando directamente de los recursos educativos, sino que esto lo fui evolucionando de lo macro a lo micro. Entonces, ya teniendo acá los recursos educativos como proyectores, láminas educativas, ayudas audiovisuales y maquetas, entre otros, utilizados en las aulas de clase. Ya yo caí en mi tema. Ahora, los recursos educativos es simplemente parte del tema, pero en sí yo tengo que hacer mención de mi objetivo general, que es lo que yo estoy planteando en mi introducción. Recuerden que en la introducción usted va a introducir a la persona que va a leer su proyecto, su tesis, su trabajo. Usted está introduciendo en su proyecto y tiene que hacer mención de lo que la persona espera leer. Pues entonces para eso es necesario introducir también o nombrar brevemente mi objetivo general. Fíjense, aquí ya yo estoy en recursos educativos con proyectores. Sin embargo, entonces aquí yo introduzco, tengo que meter en contexto el sistema educativo ecuatoriano, porque de eso se trata. Nosotros estamos hablando de la escuela, específicamente en nuestro tema vamos a tratar la escuela multicultural bilingüe Amauta Ricciari. Entonces por eso yo creo este párrafo para meter en contexto. Sin embargo, dentro del sistema educativo ecuatoriano multicultural y multicultural bilingüe, que es el de nosotros, se pueden apreciar realidades diferentes en cuanto al uso de estos recursos educativos, por lo cual el presente proyecto constituirá una herramienta de gran valor, ya que se busca concientizar, y ahí es donde yo meto mi objetivo general, concientizar sobre el uso de los recursos educativos a los profesores indígenas de la Unidad Educativa Bilingüe Amauta Ricciari, a través de la implementación de estrategias metodológicas con el fin de lograr manifestaciones creativas en la solución de problemas en su práctica pedagógica. Entonces fíjese más o menos la ruta que yo tomé para introducir finalmente mi tema, ¿sí? Entonces son los pasos que tienen que llevar la introducción. De todas maneras, yo les hice acá un pequeño organigrama donde le coloco los pasos. Lo coloco así en forma de triángulo invertido para que ustedes vean que vamos de lo macro, que es lo más ancho, representando lo más ancho, a lo micro, lo más delgadito. Primero, la educación, su contexto histórico y cultural. Luego pasé al helenismo, me fui al humanismo, creación de la universidad, pieza fundamental, recursos educativos, sistema educativo ecuatoriano. De lo macro, recuerden, de lo macro a lo micro. Así tienen que desarrollar ustedes su introducción. ¿Okay? Obviamente, este tema es acerca de recursos educativos. Ustedes tienen que hacer lo mismo en el contexto de cada uno de sus temas. Solamente esto es una guía, pero para que tengan una idea. ¿Okay?